Señal directa. Continuamos en Señal Informativa, vamos a la línea telefónica, está en la misma el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Sonia, muy buenos días, el gusto es mío y pues a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un excelente inicio de semana y bueno, pues un pensamiento a las familias que sufren en San Gabriel en estos momentos, debido en buena medida por la negligencia también de quienes nos gobiernan y pues por esa ambición económica que prevalece en nuestro estado. Y antes de entrar de lleno a mi tema, pues quiero expresar mi rechazo y mi inconformidad con la actitud que han estado teniendo la Policía Estatal, la Fiscalía, en el caso de San Juan Bautista de la Laguna, este lugar, esta comunidad indígena aquí en Lagos de Moreno, en donde están instalando un gasoducto, pero están usando una gran fuerza pública y necesaria, creo yo, una fuerza que debería estar destinada a cuidar a las mujeres que son violentadas, a buscar a personas desaparecidas. Sin embargo, aquí tenemos a la fuerza pública, tenemos varias patrullas amenazando, entre ellos, y ahí también es donde quiero expresar mi inconformidad, al visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien fue agredido por esta policía del Estado, a Mario Ramírez Trejo, quien es un miembro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que estaba cumpliendo su labor y fue agredido, zarandeado, como lo acostumbran esta policía. Dejo pues este tema para abordarlo más a fondo en otra ocasión y paso al que me trae esta vez aquí, que es precisamente porque en parte estos temas tienen que ver con lo que voy a tratar, que es la corrupción, porque yo creo que mientras más grandes son los intereses económicos y políticos del gobernador del estado, pues mayor va a ser la protesta social y también va a crecer la criminalización de la misma frente a la falta de sensibilidad que ya hemos visto de los funcionarios de esta área, y por supuesto también el desinterés del gobernador va a ser el mismo. Por ejemplo, el gobernador ya cayó en una frivolidad enorme, muy parecida al del gobernador anterior, cuando el problema de la primavera él privilegió, y pues hace bien, supongo, estar con sus hijas porque era lo más importante para él. Ahora en el caso de San Gabriel, pues quién sabe dónde se encuentra, y por supuesto en este caso de San Juan Bautista de la Laguna no ha mandado a ningún enviado, no se ha visto absolutamente nada, y eso pues simple y sencillamente corresponde a un desinterés completo de los problemas de la sociedad de Jalisco. También obviamente en todos ellos, si nos damos cuenta, está la devastación ecológica del estado, en donde se están privilegiando intereses económicos. Entonces, si lo vemos así, es lo mismo Primavera, San Gabriel, San Juan Bautista de la Laguna, todos los terrenos que están devastando aquí en la zona de los Altos de Jalisco para poner paneles solares o para poner magueyes y producir tequila, ¿no? A lo que me refiero es que este excesivo interés económico o en las grandes empresas económicas para beneficio de algunos cuantos, pues obviamente siempre va a provocar protesta social, y esta va a provocar una mayor represión. Yo creo que habría que entender en este caso que hay una gran diferencia cuando hablo de corrupción en el estado de Jalisco entre lo que es la corrupción que conocemos, un acto de corrupción, y la corrupción institucionalizada. Yo creo que en el gobierno en este momento, en el estado, porque no es nada más el gobierno, sino son otros elementos del estado, está dando una corrupción institucionalizada. El acto de corrupción pues es simplemente el que todos conocemos, el que todos nos imaginamos cuando hablamos de un acto de corrupción: el soborno al policía, el darle un dinero al que está en la ventanilla para que nos saque más rápido la fotocopia o nos ponga el sello. De hecho hay un comercial del gobierno también en donde habla: ponte la del Puebla para que hagamos tu trámite más rápido. Para nosotros eso es más o menos la corrupción, el deslizar un dinero para que
se nos haga más rápido un trámite. En estos casos normalmente este acto de corrupción se establece de manera directa entre el funcionario y el ciudadano, casi sin intermediarios y con la mayor discreción. Pero también hay otros casos de altos funcionarios del Estado, que va de secretarios, regidores, directores de área y los grandes proveedores o contratistas. Esto es muy sabido y esto es, yo creo, muy fácil investigar, que cada obra que se hace en el Estado, que se construye con dinero público, o cada entrega de suministro para cualquier área del gobierno, tiene asignado un porcentaje que va directamente a través de cuentas ocultas, prestan nombres o familiares a bolsillos de algún acto funcionario. Igual sucede con los políticos electos, que ya hemos visto, le llaman los famosos moches, diputados, senadores, presidentes municipales o gobernadores, quienes se convierten por sus relaciones en gestores de obras, en ventas de insumo e incluso en venta o renta de plazas de trabajo. Obviamente cada una de estas gestiones está recompensada por un acto simbólico de agradecimiento, puede ser monetario o material, pero también para uso y disfrute del gestor. Sin embargo, en estos casos que mencioné no podemos hablar de una corrupción institucionalizada. Yo creo que la corrupción institucionalizada, como la que se está dando en Jalisco, es un acto de gobierno desde el gobierno. Y yo creo que esto quien es el mayor ejemplo puede ser Emilio González Márquez, pero ahora lo está replicando muy bien, con mucha maestría, Enrique Alfaro, el actual gobernador del estado. No es una irregularidad o una anomalía del mismo gobierno, como podría ser considerada la corrupción que ya mencioné. En lo que ya mencioné prevalece la acción individual y un riesgo que esta conlleva, ¿no? Aunque esté promovida desde un grupo o desde la oficina de un alto funcionario. En este caso el Estado no se convierte en responsables directos de los actos de corrupción, aunque la corrupción esté generalizada en el gobierno. La corrupción institucionalizada se establece como una política gubernamental, pues una política que surge desde el despacho, desde la oficina del gobernador del estado, e involucra a distintos poderes. Curiosamente, esta corrupción institucionalizada se fundamenta en el respeto a la ley y se cumplen en apariencia todos los requisitos y exigencia del proceso al que esa política gubernamental está sometida. En México somos muy dados a decir que todas las cosas están hechas conforme a derecho. No va a haber ningún funcionario que diga yo estoy haciendo las cosas fuera de derecho. Todos nos van a decir todo esto está surgiendo dentro del Estado de Derecho. Los tres requisitos indispensables, fundamentales, para el buen funcionamiento de esta corrupción institucionalizada son la complicidad, el secreto y la lealtad. La complicidad normalmente puede ser un compromiso, se puede dar por un compromiso establecido de antemano, un compromiso que puede tener mucho tiempo gestándose, o simple y sencillamente por la omisión de las personas o de las instituciones que estén encargadas, en la mayoría de los casos, de regular o de revisar la corrupción. En este caso la complicidad tiene varios niveles, y se elabora con antelación, con cautela y favoritismo. Otra forma tal vez pequeña de corrupción, estos favoritismos, ¿no? El famoso tejer fino del que se habla normalmente de los políticos cuando hablamos y decimos no, pues es que ese político teje fino, no es otro, y el que dedican la mayor parte de su vida, no es otra cosa que establecer ese tipo de relaciones que van a dar sus frutos cuando se consolida una red de complicidades que con el tiempo se va a convertir en la red de salvación para el político y su grupo. La corrupción institucionalizada supone una fuerte red de protección para que el político no caiga, y si caiga su salida sea menos drástica, menos fuerte. El secreto, por supuesto, es enemigo mortal de la democracia y, lógicamente, del periodismo.
El secreto es el garante del avance en la estrategia de la corrupción institucionalizada. Si no hay secreto, la corrupción institucionalizada es muy difícil que funcione. Los miembros que participan del secreto, es igual que en las mafias o en cualquier sociedad secreta, van a establecer entre ellos un sólido pacto de lealtad, de silencio desapercibido para el ojo común, que se convierte en el tercer elemento indispensable para el logro del gran objetivo. Yo creo que tanto programa implementado por el gobierno del estado de Jalisco bajo el nombre A Toda Máquina, como varios de estos elementos que traté al principio, que se le permita a esta empresa inclusive violar algunos planes, algunas zonas ecológicas, lo que sucede en la primavera, que no se ve como un acto del gobierno del estado, lo que está sucediendo ahorita en San Gabriel. Yo creo que si buscamos un poco detrás de cada una de estas acciones que parecen aisladas, hay actos de corrupción que podríamos llamar actos de corrupción institucionalizadas, promovidos, gestionados, establecidos desde el propio gobierno. No son actos de corrupción, ya lo dije al principio, aislados, actos individuales con responsabilidad individual, sino que son formas políticas de gobierno del Estado que involucran también a los otros elementos del Estado. Ese es mi comentario para el día de hoy, Sonia. Claro, doctor, y además, pues de un para otro, de pronto es mucho más fácil incluso entre la clase política, aun siendo partidos diferentes, ponerse de acuerdo cuando se trata de encubrirse, ¿no? A eso me refiero cuando es institucionalizada, no es una corrupción aislada en donde un policía recibe dinero o el de la caja recibe y lleva su propia responsabilidad. No, es institucionalizada porque hay acuerdos detrás de un secreto y en donde están tejidas esas redes que son muy sólidas de corrupción. Nosotros nos vamos a encontrar enemigos de toda la vida en las cuestiones políticas y de repente resultan que están perfectamente sincronizados para realizar curiosamente un proyecto que va a ser usufructuado económicamente por todos ellos. Digo, el caso de Chacalatepec, por ejemplo, es uno, ¿no? Podríamos decir que este mismo caso de los gasoductos, que además ayudó muchísimo la reforma energética. A eso me refiero cuando hablo de la diferencia entre una corrupción generalizada, porque podríamos tener a todo el Estado rebosando de actos de corrupción, pero hay una diferencia con una corrupción institucionalizada, que es esta a la que nos estamos refiriendo precisamente. Muy bien. Doctor, como siempre, un placer escucharlo. Muy buen día. Al contrario, muy buen día, Sonia. Un abrazo. Igualmente, gracias al doctor Roberto.